Biblias y vamos a ir buscando varios versículos, porque hoy quiero hablarles acerca de lo que hay dos cosas en el reino que en un momento de mi vida el Señor, un día estando en un servicio, un domingo, yo tenía mis ojos cerrados y el Señor me dijo: ¿quieres que yo te muestre lo que pasa en el espíritu cuando mis hijos levantan sus manos? Y yo veía cuando la gente levantaba sus manos, cómo sus manos se convertían en antorchas como de fuego. Y lo segundo que el Señor me habló me dijo: yo te voy a mostrar en el espíritu lo que sucede cuando alguien se postra. Y sabe, lo primero que pasaba cuando en medio de la iglesia se postraba la gente, comenzaban a huir, pero rapidito, los demonios. Porque el postrado, la postración, la palabra postración existe, pero se ocupa muchas veces cuando alguien está postrado y pensamos: ¿sabes que está en cama, está postrado? No. La palabra postración es una actitud del corazón y es algo completamente bíblico que pocas veces dentro de la iglesia se enseña. La mayoría de nosotros como hombres se nos enseña: defiéndete, pelea, no te dejes que el enemigo destruya a tus hijos, etc. Y eso por supuesto que nos empodera. Pero también el postrarnos en el espíritu también, si usted pudiera tener una visión de lo que sucede en el espíritu cuando nos postramos, es algo tremendo. Dígale que está a su lado: póstrate. Ahora, cuando hablamos de postrar, si no, hace rato que escuchaba a mi hermanita Sayuri y al anciano Chris, a mí me gusta mucho escuchar a los maestros cuando dan su clase, ahí me cuadraban varias cosas de lo que ellos decían, porque uno de los principios que necesitamos siempre en una iglesia cristiana es entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? ¿Por qué en nuestras manos hay poder, hay vida? ¿Por qué también cuando extendemos nuestras manos, cuando hacemos Santa Cena? ¿Por qué cuando hacemos algo, lo hacemos? Entonces fíjense bien, ¿por qué al Señor le agrada que nos postremos? Aun cuando tú, por ejemplo, en tu cama, estás pasando un momento difícil y te postras. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay hambre. Donde hay postración hay hambre. Donde hay postración hay fe. Escuche lo que le estoy diciendo, porque nadie se postra sin fe. O usted se postraría nada más porque sí. No, usted se postra porque hay algo que se llama fe. Y cuando usted se postra, donde hay postración hay hambre, donde hay postración hay fe. Y también donde hay postración hay una junta, hay una reunión, hay una unión entre el Padre y sus hijos amados. Cuando tú te postras, que dices: ya no puedo más. Pastor, ya no puedo más. La mujer que tenía 12 años con flujo de sangre dijo: ya no puedo más. Ya me gasté todos los médicos y nadie me cura. Y ella fue y tocó el borde del manto de Jesús. Y la Biblia dice que hubo mucha gente que se postraba. Porque la actitud de la postración tiene que ver mucho con reconocer quién es Dios. Yo me postro ante el Señor no por mi desesperación, sino que yo me postro ante el Señor porque reconozco quién es el Señor. Y fíjese bien lo que le dije: donde hay postración hay fe. Dígalo, por favor: donde hay postración hay fe. Si usted no conoce a Dios, porque cuando yo me postro, yo conozco a Dios. Siempre que usted se postre en la iglesia, en su cama, en su recámara, usted conoce al Señor. El problema es que si usted no conoce a Dios, lo va a culpar de su desastre, lo va a culpar de su enfermedad. Si usted no conoce a Dios, lo va a culpar de lo que sea que esté pasando, llámese como se llame. Entonces hay momentos en nuestra vida donde necesitamos postrarnos para conocer quién es Dios y quién soy yo en Él. Por eso yo le decía que donde hay postración hay fe, y donde hay postración hay hambre, y donde hay postración hay presencia. Yo estoy seguro que cuando tú vas a la presencia de Dios no sales igual. Dios te transforma, porque es ahí cuando tú te postras donde existe una fe que Dios te quiere dar para dejar algo. Escucha bien esto: existe una fe que Dios te quiere dar para dejar algo.
Y no me digas, sí, para dejar a mi mujer. No me refiero a eso. Me refiero a que no puedes dejar la depresión sin fe. No puedes dejar el vicio sin fe. No puedes dejar el mundo sin fe. No puedes dejar algo. Necesitas fe. Pero también existe una fe que Dios te quiere dar para tomar algo. Porque la Biblia dice, el que tiene, si tú tienes fe y le dices a esta montaña, quítate y muévete, échate al mar, ¿qué va a pasar? La montaña se moverá. Y cuando habla de ello, habla de imposibles. Esa es la palabra montaña en ese versículo. Habla de imposibles. Entonces yo quiero que una vez más usted lo ponga en su corazón. Existe una fe, dígalo por favor. Existe una fe que Dios me quiere dar para dejar algo. ¿Qué necesitas tú dejar hoy? A lo mejor tú traes unas cargas tremendas hoy y necesitas una fe que Dios te quiere dar para dejar eso que tú traes cargando. ¿Sabe? Si hay algo, no hay algo más universal, ni siquiera el amor. El amor no es tan universal como el dolor. Porque yo le aseguro que no todos compartimos el mismo amor. Usted puede decir, para mí amar es de una forma, para mí amar es pasando tiempo. Otro dice, para mí amar es comprando cosas materiales. No, pero hay algo más universal que el amor, que es el dolor. Y cuando tú te postras, tú le entregas tu dolor al Señor. Por eso es que es importante postrarnos. ¿Para qué? Para entregarle mi dolor ¿a quién? A Dios. Ahora voy a ver dos versículos donde yo le quiero mostrar que no es lo mismo arrodillarse que postrarse. ¿Cómo? No. Porque cuando tú te arrodillas, ¿cuántas no se han arrodillado para buscar el control que se les cayó abajo del sillón? ¿Cuántos no se han arrodillado cuando se les cae algo para levantar eso que se les cayó? Levante la mano. ¿Cuántos no nos hemos arrodillado para atarnos las cuerdas? ¿Cuántos no nos hemos arrodillado a lo mejor para levantar una tapa, para levantar algo? Eso es arrodillarse. Pero la postración, en la postración, o lo pierdes todo o lo ganas todo. Cuando tú te postras para perder. Pero no para perder como pensamos que el mundo nos enseña, sino para perder el temor, la ansiedad, la culpa. Papás, levanten su mano los papás. El Señor me mostraba cómo en medio de la iglesia había un espíritu de culpa, donde a veces pensamos que hemos sido malos padres y eso no nos deja ni dormir bien. Porque siempre está la culpa. Yo podría darle una mejor escuela, me podría haber esforzado más y pagar una mejor prepa, una mejor universidad, una mejor escuela. Tú le das a tu hijo lo que tú tienes, lo que tú puedes, no más. ¿Tu hijo lo valora o no lo valora? Conozco gente del TEC del Monterrey que aún teniendo la mejor universidad, nunca lo valoraron. Y conozco gente, como decía hace rato mi hermana Sayuri, Lluvia, Coral, Azul, que están en una universidad, tal vez no como el TEC, pero lo valoran porque tienen a Dios en su corazón. Y yo creo que bendicen a sus papás. Gracias Dios por mi papá que me mandó a la universidad. Gracias Dios por mi mamá. Entonces no tiene que ver que las culpas muchas veces entren en nuestro corazón para sentir que entre más culpable soy, más cosas voy a arreglar. No. La culpa, dígalo conmigo, la culpa no arregla nada. Dígalo, la culpa no arregla nada. A ver, hermano Fer, ¿me regalas luz aquí, Fer? Para ver a los de enfrente, no les veo la cara, creo que se están durmiendo. Ok, vamos a Mateo 27, 29, por favor. ¿Qué le dije que era lo más universal? El dolor. El dolor es lo más universal que puede existir. Porque cuando yo me postro, gracias Fer, cuando yo me postro para humillarme, me postro para doblegarme, me postro para rendirme. ¿Para qué te postras? Humillarte, doblegarte y rendirte. Ahora, tú te postras, te humillas, te doblegas y lo que tú pones en ese acto, a la persona que tú pones cuando te postras, cuando tú te doblegas, cuando tú te humillas, le va a pasar lo mismo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque estás entrando por la puerta correcta. Dios no va a doblegar a tus hijos por tus lágrimas. Dios va a doblegar a tus hijos por tus rodillas. Escucha lo que estoy diciendo. Dios no va a doblegar a tu esposo por tus lágrimas, porque a Dios no le gusta el drama.
A Dios le gusta la rendición. Dios no va a doblegar el corazón de tu jefe codinche. Ese codo que tienes como jefe no lo va a doblegar tus lágrimas, lo va a doblegar tus rodillas. El Señor, cuando tú te doblegas, tú le estás diciendo: Padre, yo me rindo, me doblego y me humillo para acceder a algo que con mis rodillas, a lo mejor cuando tú estás, el hombre por naturaleza nos erguimos, estamos erguidos, queremos erguirnos delante de Dios. Pero desde el momento en que tu servís, Dios comienza con tu cerviz, y de tu cerviz bajas a tus lomos, y de los lomos bajas a las rodillas. Así comienza el cómo nos doblegamos. Repito, por la cerviz, en los lomos y en tus rodillas. Así es como nos doblegamos. ¿Cómo en la cerviz? Así. Desde que tú agachas tu cabeza, ya comienza Dios. Ahora, Dios nunca te va a doblegar, a humillar a doblegar, a humillar y a rendir a la fuerza, porque eso contradice Santiago 4:10. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de doblegarnos, humillarnos y rendirnos con un corazón contrito y humillado. Mire, dice por ejemplo que estos hombres burlones le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza, una caña en su mano derecha, y arrodillándose, no postrándose, porque no tenían nada que pedir, arrodillándose delante de él, se burlaron y le dijeron: salve, rey de los judíos. Ahora vamos a ver lo contrario a arrodillarse. Marcos 5:6 dice: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Ya vio la palabra postrarse? No es lo mismo que arrodillarnos. Es más, yo quiero que tú hagas una memoria. Trae a tu memoria hace cuándo fue la última vez que tú te postraste sin que te lo indicaran en la iglesia el pastor o el que cantaba. ¿Cuándo nació de ti postrarte? A lo mejor hace unas horas, en la madrugada, estabas postrado en tu cama, estabas postrado ahí en tu lecho, agarraste tu almohada, ¿verdad? Y te postraste. Yo le decía que el Salmo 149, versículo 3, dice que aún en mi cama yo alabo y oro y busco al Señor. Está bien, pero también de vez en cuando nos hace falta postrarnos. De vez en cuando nos hace falta doblegarnos y decirle al Señor: ¿sabes, Señor? Lo que más, escuche bien esto, lo que más, el espíritu con el cual más vamos a pelear en estos tiempos es contra el orgullo. Yo le dije un día: el orgullo destruye familias, destruye escuelas, destruye iglesias, destruye todo. Entonces, cuando uno se doblega delante de Dios, no existe el orgullo. Ahora, el siguiente versículo, que es Marcos 10:17, por favor. Ya están. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose, escuche, arrodillándose delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Usted ya sabe cómo acabó la historia. Ve y vende todos tus bienes y sígueme. ¿Y qué le dijo? Se puso triste. Esta historia usted la conoce, pero ya vio con qué actitud venía desde el principio. No se postró, se arrodilló, como si hubiera levantado el control de la televisión que se le cayó. Pero vamos a ver lo contrario, Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro, después de usted sabe que Pedro lo negó, y él sentía culpa y tristeza de haber negado al Señor, cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, te fallé. Pero ya vio qué fue lo que pasó, cayó a los pies de Jesús. Este hombre estaba tan arrepentido que le dijo: Señor, yo te he fallado, perdóname, soy un pecador, apártate de mí, Señor, no soy digno. La indignidad es lo mismo que la culpa, porque la culpa es cuando tú sientes que algo no lo hiciste bien y que tú eres el culpable de la infelicidad de alguien de tu casa o de alguien. Cuando te pones esa marca: por tu culpa no soy feliz, y te entra la culpa. Y la indignidad es peor, porque la indignidad te impide acercarte a Dios. Hoy, por ejemplo, los domingos, cuando uno viene al Señor, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en nuestra humanidad para acceder a Dios? Y siempre pensamos: no, entre más yo ayune, entre más ore, más el Señor está cerca de mí. No, perdóname, pero no. La Biblia dice en el Salmo 34:18:
dice que Él está cercano a los quebrantados y a los humillados de corazón y de espíritu. Y ese Salmo 34 es un salmo muy noble, muy hermoso. A ver, vamos a buscarlo. Salmo 34. ¿34:8? No, este es otro. Este es Salmo 34. Primero, a ver, Salmo 34:18 o 8. Algo ahí. No sé si me falta o me sobra el 1. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados. Simplemente no necesitas hacer nada. Solo ser tú y decirle, Señor, aquí estoy. Con eso está cercano el Señor a los contritos, y Él salva a los contritos de espíritu. Entonces, Pedro había fallado, y en medio de ese error, le dijo, Señor, no te soy digno, pero él cayó. Salmo 95:6, ahora sí continuando con los versículos, dice, venid, adoremos, escuche, y postrémonos, doblemos toda rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Ya vio? Hay 3 tiempos. 1, venid. 2, adoremos. ¿Cómo comienza? ¿En dónde comienza la postración? En tu corazón. Desde que tú adoras al Señor, ya desde ahí te estás postrando a Él. Adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Ahora, hay gente que no se postra porque su salud no se lo permite. Pero si tú te pones unos cojines, se vale, aunque sea con cojines, con unas almohadas. A lo mejor tú dices, pastor, es que cuando me doblo como que me truenan las bisagras. Búscate una almohada, aunque sea, y póstrate. Busca al Señor. Adóralo, como dice. Siguiente, segunda de Crónicas 7:3. Segundo libro de Crónicas 7:3 dice, y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron y pusieron su rostro en la tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Fuego, vieron descender fuego, vieron descender la gloria de Dios. ¿Quién no se postra ante un milagro? ¿Quién no se postra ante el fuego de Dios? Pero cuando el fuego no ha llegado, cuando el fuego no está antes de que te postres, ¿no será que aún postrado tú puedas originar ese fuego? ¿No sea que al postrarte tú origine la gloria de Dios? Aquí fue al revés, y gloria a Dios, qué bueno por ellos, que cuando descendió la gloria y el fuego, no aguantaron y se postraron, y pusieron su rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor. Lo comenzaron a exaltar. Ya vio que va unido la postración con nuestra adoración, con nuestra mejor alabanza. Ahora, Dios no está buscando que estés afinado, amados hermanos, porque todos nos quedaríamos afuera. La adoración y la exaltación al Señor comienza en tu corazón, con la voz que tengas. Adóralo, exáltalo. Mire, vamos más allá. ¿Por qué la postración es contagiosa? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando tú te postras, los que están a tu lado los contagias y se postran? En tu casa, si tú varón, ¿dónde están los varones? Los sacerdotes. Si tú te postras, tu esposa y tus hijos se van a postrar, te van a seguir. Miren lo que dice en Crónicas 29:29. Después de consumido el holocausto, pero aquí hay un principio. Aquí hay un principio. Y es que tomando otra vez la palabra de Sayu, es ilegal postrarme, escuche, es ilegal postrarme sin antes haber presentado algo al Señor. Dice que ellos, después de haber consumido lo que presentaron, ellos llevaron una ofrenda, un becerro. Y cuando se consumió ese holocausto, el rey, empezando por él, el rey y todos los que estaban con él, se inclinaron y adoraron. Porque es contagioso la postración. Porque cuando tú te postras al Señor y hay alguien cerca de ti, te ve postrado, yo quiero eso también. Yo me quiero postrar al Señor. Mi sueño sería un día tener todo lleno de alfombra y postrarnos las veces que queramos, ¿verdad? Porque hay gente que se postra y también cuando te postras, Dios está tratando tu corazón. Ya se me arrugó mi traje recién planchado. Ay, pastor, ¿para qué me hizo postrar? No, ahí también Dios está probando tu corazón. Mientras se arruga tu pantalón, tu corazón se desarruga. Aleluya, yo pensé que iba a decir amén. Número que sigue, ya no sé.
Isaías 45:23. Nos postramos ante el señorío, 3 íos. Dígalo, señorío, poderío y el río de Dios. Ahorita lo explico. Isaías 45:23 dice, ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua declarará lealtad, jurará lealtad. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Para allá vamos, para allá van tus hijos, para allá van tus vecinos. Toda rodilla un día se va a doblar ante el Señor, toda. Aquí no hay opción. No, pero ¿y dónde van a quedar los católicos, los mormones, los adventistas? Toda rodilla, un día, toda rodilla se va a doblar. Salmo 22:29. Todos los grandes, escuche, los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él, todos los descendientes al polvo, aún aquel que no puede conservar viva su alma. O sea, estamos llamados a postrarnos, amados. Si no lo haces hoy, de acuerdo a lo que te estoy leyendo, lo vas a hacer mañana, pero lo vas a hacer. Empieza hoy, empieza en tu casa. No esperes que los problemas se agraven para postrarte, porque cuando tú te postras, el Señor pone todo en silencio y escucha tu oración, tu clamor. La Biblia dice que cuando Jesús necesitó más de sus amigos, se quedaron dormidos. Dice que se metió a orar, y cuando Él entró a orar al Getsemaní, les dijo, no podían haberme acompañado aunque sea 1 hora, pero usted vaya a Marcos. Y cuando usted lee Marcos, dice que 2 veces pasó lo mismo. En una se levanta y los encuentra dormidos. Les reclama, pero el Señor estaba pasando un momento tan fuerte que dice que fue y volvió a postrarse, volvió a entregarle, diciendo, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vuelve a salir, y esperando que sus amigos, Jacobo, Juan, estuvieran despiertos, estaban dormidos una vez más. 1 hora no podían, porque solo Él sabía lo que estaba cargando, solo Él sabía lo que estaba viviendo. Entonces, cuando tú te postras, el Señor hace un silencio y escucha atentamente tu clamor, tu oración. No hay demonio, por ejemplo, ahí cree, ay, es que, pastor, cuando yo estoy orando siento que hay una sombra que escucha mi oración. No. Para empezar, desde que tú te postras ya hay un vallado a tu alrededor que no permite que nada malo se te acerque, porque ahí se está generando poder. Dime cuánto es tu tiempo de intimidad con el Señor y yo te digo cuánto poder cargas del Señor. Dices, pastor, es que oro por los enfermos y no se sanan, se mueren. Al contrario, métete con el Señor y vas a cargar un poder del Señor, porque es legal. Esto es para sus hijos, Lucas 9:1, Mateo 16, 17 y 18. Esto es para los hijos. Tenemos una herencia. Y esa herencia es poder cargar el poder de Dios, demostrar el poder de Dios. Pero si tú no tienes intimidad, no puedes usar el poder de Dios sin conocer a ese Dios al cual tú le cantas. Y esto sucede en todas las áreas. Todas las áreas puede suceder. David está cantando, le dan algunos cantos en Ajusco. Y ayer lo puse a leer la Biblia toda la tarde conmigo. Y me dice, papá, pero pues ¿para qué lo leo la Biblia si tengo que ensayar? ¿Cómo vas a cantarle? Le dije a David, ¿cómo vas a cantarle a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a cantarle a alguien que no sabes quién es? Vas a agarrarte el Nuevo Testamento para que conozcas a quién le estás cantando. Porque hay músicos que lo único que generan o que producen es música, más allá no. Pero cuando un músico produce música y aparte produce la presencia y la gloria de Dios, eso es algo tremendo y poderoso. Eso es algo que genera poder de manera sobrenatural. Y lo mismo pasa. Necesitamos conocer a Dios, porque entre más conoces a Dios, más dependes de Dios. Y mientras más dependes de Dios, más libre, más gozoso, más feliz vas a ser en esta tierra. Mire, Filipenses 2:9, por favor, dice,
por lo cual también les exaltó hasta lo sumo y les confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dígalo, ¿se doble qué? De los que están ¿en dónde? En ancla, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, diga toda, toda es toda, toda es toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua se va a doblar. Un día nosotros vamos a ver, por eso usted está bien, vamos a seguir predicando porque esa es nuestra labor. Amados hermanos, esa es nuestra labor como cristianos. Si una iglesia no predica el evangelio, pues no tiene propósito. Pero un día, todos esos que te rechazaron, tú los vas a ver doblegados ante el Señor. No lo digo yo, lo dice su bendita palabra. Pero unos van a ser postrados con dolor y otros con gozo. Unos van a ser postrados con revelación y otros con trituración. El que sigue, ya me perdí, creo que es el 4. Cuando uno se postra, alcanza misericordia. Mateo 18:26. Mateo 18:26. Hay una frase que un día vi en una red social, ni me acuerdo cuál, pero sí me hizo una frase muy poderosa que decía: cuando pequé, me leyeron tantos versículos que se olvidaron de abrazarme. Algo así decía. No sé si la ha leído. Está como parafraseada. Dice, cuando pequé, me leyeron tantos versículos que se olvidaron de abrazarme. No, hay algo así como que dando a entender que la persona se había suicidado, ¿no? Es decir, como que no había encontrado de esa gracia. Y cuando yo busqué la palabra misericordia, me encuentro con este versículo que aunque no, es como cuando usted estudia cuando usted va a la historia de Esther, usted no encuentra ni siquiera, o de Ruth, usted no encuentra ni siquiera a veces el nombre de Dios, pero está implícito el poder de Dios, aunque no lo mencionen. Lo mismo pasa, tú buscas en Google versículos que hablen de misericordia y te encuentras que en este versículo, en esta parte de Mateo, nunca menciona la palabra misericordia, pero lo menciona así. Dice, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Usted conoce la historia. Este hombre recibe gracia, ¿verdad? El Señor, aquel hombre le perdona la deuda y cuando él sale, encuentra un deudor y le dice, págame lo que me debes. ¿Se acuerda usted? Y lo mandan a llamar y le dicen, ¿por qué tú recibiste misericordia y no das misericordia? Aunque no aparece la palabra misericordia, ahí está implícito que cuando uno se postra, uno alcanza de esa misericordia. Tú póstrate y dile, Señor, mira, estoy pasando el peor momento de mi vida, pero al postrarme yo voy a alcanzar algo de tu amor y tu misericordia. La respuesta, Daniel 6:10, la respuesta a las noticias malas está en tus rodillas. Se los voy a leer de la siguiente forma. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Ese hombre llamado Daniel oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Y más cuando supo que había una noticia difícil. Lo primero que hizo fue ir y postrarse. Si usted sabe, Daniel era un hombre que tenía acceso había una gracia especial. Pero cuando llegó la mala noticia, Daniel no dijo, voy a buscar a mi compadre el abogado, voy a buscar a mi comadre la que trabaja en la delegación. No, este hombre dice que corrió ante la mala noticia y se postró, porque había continuidad, había ritmo. Este hombre al decir, dice, se arrodillaba 3 veces al día. Pero aquí dice, fíjese bien, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Supo el edicto estaba firmado, pero él no esperó más, no esperó cómo le voy a hacer, me voy a poner bien preocupado, me voy a morder las uñas, me voy a tomar una pastilla. No, este hombre corrió. Ante toda mala noticia que tú recibas, corre a la presencia de Dios. Corre, póstrate, busca al Señor cuando tú recibas malas noticias y ahí agárrate de los cuernos del altar.
Agárrate de los cuernos del altar. Aarón, que era el sumo sacerdote, cuando pasaba una noticia difícil, una prueba difícil, ¿saben qué hacía? Iba y se agarraba del altar. Se postraba en el altar. No podía hacer más, porque era prohibido para el sacerdote ir y contarle sus problemas a la gente. Hoy si nosotros tenemos una mala noticia, ¿qué harías? Luego lo posteo, ¿verdad? Ay, no, mira, se me levantó mi vecina, ahorita lo voy a postear. Aquí. Me querrás ver destruida, pero no lo vas a lograr. Soporta. ¿Cómo? ¿Cómo? Y todavía pone un queso, ¿no? ¿Y qué es la queso? No, a ver. ¿Por qué en vez de publicar, echar en directa ante lo que estás pasando, no haces lo que Daniel hace? Correr, agarrarte del altar, tomarte de sus cuernos, decir, Señor, para mí, como el sacerdote Aarón, lo mejor es soltar mi carga en tu presencia sin contárselo a nadie, solo a ti. Y después de contártelo a ti, ahora sí puedo buscar a mi pastor, a la hermanita, a mi tripulante, a mi timonel, a quien sea. Porque ahí Dios prueba nuestro corazón. Cuando pasamos una dificultad, ¿quién es el primero que se entera? Ese es el primero en el que confías, el primero en el que esperas la salida de tu problema. Corre a Dios, ve con el Señor y ahí Dios te va a honrar. Porque si para tu vida el Señor es primer lugar, para Él entonces tú serás primer lugar. Número, creo que 5, Mateo 9:18. De rodillas podemos cambiar un luto. Tú estás en luto, cámbialo con tus rodillas. ¿Qué es un luto? El dolor por una pérdida. Bueno, hay unos que ya tienen cara de luto, ¿verdad? Todo el tiempo están en luto. Pero vamos a pensar que tú pasaste un luto por una mascotita, por un familiar, por un trabajo, porque se vale vivir un luto. Pero aquí dice algo, mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella. ¿Ya vio la palabra? Dice, vino delante de él y se postró. Ahí está la palabra postrar, se postró. Y la historia no la pude anotar porque es muy larga, pero dice que el Señor dijo, tu hija no está muerta, tu hija vive, tu hija vive. Él estaba ya en un luto. Si usted va a la historia, váyase por ejemplo a los libros de los comentarios bíblicos y busca esta parte. Dice que la gente ya estaba preparando el funeral. El cuerpo todavía no estaba ni tibio ni frío y ya estaban preparando todo. De una vez aquí van a poner el cuerpo de la niña, váyanse por el café legal, por el pan, y ya estaban preparando todo. Y Jesús les echa a perder su funeral. Porque hubo un hombre que se postró ante un luto y Dios escuchó esa oración. ¿Cuál es tu luto? Todos tenemos un luto, o pasado, o presente, o futuro, pero ¿cómo vas a reaccionar ante un luto? Este hombre tenía dos opciones. Una, o me uno a la noticia y de una vez voy enfriando a mi hija, o voy y me postro y le digo al Señor que sí, Él puede hacer un milagro. Y miren que acabó la historia, usted ya lo sabe. El que sigue. La postración es voluntad del hombre. Tú lo que postras no son tus rodillas, es tu voluntad. Por eso es que cuando Dios te ve postrado, lo que ve postrado es tu voluntad. Es como un testamento, una herencia. Una herencia, un testamento es la voluntad de un padre o de una madre. Lo mismo, dice Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la causa? La causa del sufrimiento de Cristo. La causa de Pablo. Pablo fue el hombre que más sufrió por causa de Cristo. Fue el hombre que más hizo sufrir a los cristianos, pero en su momento el que más también sufrió por la causa de Cristo. Y la voluntad de Pablo no era sufrir. La voluntad de Pablo era hacer la voluntad de Dios. Por eso hay momentos donde cuando estás haciendo la voluntad de Dios y la gente no te apoya, nunca dudes de que fue parte de la voluntad de Dios. Porque a veces nos da miedo. Cuando nosotros, mi esposa y yo, nos íbamos a casar, ¿sabe de dónde vino los primeros ataques, tanto en su corazón como en mi corazón? De nuestras autoridades. En ese entonces nuestras autoridades, a ella y a mí, nos separaron. Nos metieron en una oficina, en un lado, ¿sabe para qué? A percibirnos de que no era la mujer correcta. Y a ella le dijeron, ese no es el hombre correcto. Lo que tú esperas de tu autoridad,
pues es por lo menos una aprobación o que te apoyen en oración, ¿verdad? Porque los gustos cada quien los tiene. A ver, voltea a ver a la cebollita que tienes a tu lado y ponte a chillar. Y a mí me dolió porque, en ese entonces a mí me dolió porque yo dije, ¿cómo es posible que tú esperas de tu autoridad una aprobación, una confirmación? Y mírenos después de 10 años, con un segundo bebé. ¿Y qué pasa? Póstrate, busca su voluntad, y aunque los demás muchas veces no estén de acuerdo, Dios, si tú estás en la voluntad de Dios, no importa lo que los demás piensen. Hay gente que viene y me dice, pastor, es que estoy orando y estoy dudando si seguir o no seguir en este ministerio. ¿Pero por qué? Es que la gente, no, pero ¿quién te llamó al ministerio? No, pues el Señor. Y luego, si tú le vas a servir a la gente hasta que la gente esté contenta contigo, nunca vas a servir. Sirve a Dios de corazón. Y la gente, porque primero David fue ungido con sus hermanos y después fue ungido en todo Israel. Pero ¿sabe dónde fue ungido? Cuidando las ovejitas de su papá, para que el Señor le diera un tremendo ovejerío, cuidando tantas ovejas después de todo el reino de Israel. Pero primero fue fiel con lo poquito. Dios le dio más ovejas que cuidar. Número que sigue, no te postres con tu boca cerrada. Si tú te vas a postrar delante del Señor, no lo hagas con la boca cerrada. ¿Por qué? Vamos a ver, primer libro de Reyes 8:54. Y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. Este hombre estaba buscando al Señor. Dice que él estaba orando. Y mientras él estaba postrado, él estaba orando. Y todavía más levantó sus manos al cielo. Estaba conectando sus rodillas a la tierra, sus manos en el cielo. Pero no dice que Salomón se levantó de estar nada más llorando, de estar nada más quejándose. No se quejaba, él estaba orando. Padre, mira, yo te pongo esto. Y dice que entonces tú no te puedes levantar si estás levantado. El decir que se levantó es porque estaba postrado. Y en los tiempos de David y de Salomón no se postraban como hoy nosotros. Esos hombres se ponían panza al piso, sí, con el vientre en el piso, la frente en el piso, todo en el piso. Eso era postrarse, se extendía. Era el grado más alto de la humillación. Porque cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar. Número que sigue, conecta tus rodillas en el piso y tus manos en el cielo. Crónicas 6:13 dice lo siguiente, porque Salomón había hecho un estrado de bronce. ¿Qué es bronce? Amados hermanos, diga conmigo, en la Biblia el bronce significa juicio. ¿Por qué era un estrado? Él pisaba el bronce. El oro dentro del templo de Salomón no estaba en el piso. El oro en el templo de Salomón siempre iba arriba, en medio de la plata, abajo el bronce. Dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió sus manos al cielo. O sea, no estaba solo, sino que él se hincó de rodillas y extendió sus manos al cielo. ¿Por qué? Porque sabía Salomón que una de las promesas que Dios le había hecho a su padre era esa. Dios le habla a David y le dice el Señor, vas a construir un templo, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y Salomón fue obediente. Y Salomón trabajó mucho tiempo para construir el templo, pero ¿sabe cómo? Él, aparte de haber construido ese templo, también construyó con lo espiritual. Porque muchas veces nosotros podemos pensar, estoy construyendo una casa, sí, pero solamente en lo natural, o te has preocupado de lo espiritual, de orar, construir en tu hogar un templo espiritual, en tus hijos, en tu familia. Vamos a Esdras 9:5. Dice, pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté y me humillé con mi vestido y mi manto rasgado y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor, mi Dios. ¿Ya vio? Extienda sus manos, a ver. Extienda sus manos.
¿Se acuerda que le dije que Dios me había mostrado? Bájelas. 2 cosas, me dijo el Señor. Te voy a mostrar lo que pasa cuando mi pueblo levanta sus manos y lo que pasa cuando mi pueblo se arrodilla. Eso era fuego, hermanos. Yo ya no veía a la gente normal. Cada vez que la gente levantaba sus manos, se volvían unas brasas sus brazos que ardían. Así nos ve el Señor. Eso es lo que ve el Señor cuando nos... No es como que, ay, levantó las manos, ay, hijo, como que te hubieras bañado, ¿verdad? Estuvo fuerte el dragonazo. No, a Dios lo que le importa son tus manos alzadas porque tú le dices, papi, papito amado, yo te necesito, yo te amo. Y todo lo que sea que esté pasando, Padre, al levantar mis manos, por un momento me olvido de eso y te adoro a ti. No me quejo, te adoro y te bendigo a ti. Mire bien, el que sigue. Que la enfermedad, y lo digo con mucho respeto, la enfermedad no sea una excusa para doblar tus rodillas. Ay, pastor, es que cuando yo me postro me da colitis. ¿Cómo? Es que cuando yo me postro me duele la cabeza. Mire bien lo que dice la palabra en Mateo 8:2. He aquí se le acercó un leproso y se postró ante él. Porque la gente sabe por qué no se deja de postrar, porque ha dejado de creer. Tú no te postras porque estás enfermo, tú te postras porque has dejado de creer. Diciendo, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Este hombre estaba leproso. ¿Se imagina usted para un leproso, una enfermedad tan difícil de la piel, postrarte? Yo creo que cuando se postró se le quedó media rodilla ahí, la carne se le empezó a caer. Sin embargo, él sabía, ¿vale la pena postrarse? Sí. Se postró enfermo y se levantó sano. Escuche lo que le estoy diciendo. Se postró enfermo y se levantó sano. Tú no sabes mañana, el día de mañana, cuando tú te postres desanimado, te vas a levantar fortalecido. Cuando tú te postres enfermo, te vas a levantar sano. Tú no sabes lo que puede pasar entre el camino de postrarte y levantarte, lo que Dios puede hacer. Dale un aplauso al Señor. Mateo 15:25. Mateo 15:25, el que sigue. El mejor acercamiento es de rodillas. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Acercándose. Le pidió ayuda. Dios, usted nunca va a ver en la Biblia la palabra lástima. Dios no hace las cosas por lástima, porque la lástima te deja donde estás y como estás. Pero la misericordia te levanta de donde estás, te transforma. Dios no hacía cosas por lástima, las hacía con ojos de paternidad. Todo lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía, era con paternidad. Sanaba por paternidad. Todo lo que Jesús hacía tenía implícito un amor del Padre. Era el Padre con un cuerpo, ¿verdad? Lo que hizo fue que se tabernaculizó, se humanizó. Entonces todo lo que el Hijo hacía era el Padre con un cuerpo. Digo, y lo voy a decir con mucho respeto, hermanos, porque sí existe, no se haga usted de la vista gorda, sí existe. Hoy cuando tú vas a un santero, te cobra 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos por un trabajo. Tú vas con una bruja que te echen las cartas, no es gratis. Vas con el ocultista que te lea, que traiga un muerto, que consulte un muerto. A donde vayas, hay un costo que pagar. Y en Cristo Jesús, nada. Solamente te dice, póstrate, humíllate. O a cuando el Señor les ha dicho, después de que recibieron su milagro, ahí deja los $100, no te vayas, ¿verdad? No. ¿Cuántos han sido sanados por la gracia y la misericordia de Dios? Voy terminando. Postrarme, escuche esto, es poderoso. Postrarme no es lo mismo que tener fe. Mateo 17:14. ¿Por qué? Porque tú te puedes postrar sin fe o con fe. Cuando llegaron a la multitud se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice el 16, ¿hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Se había postrado el hombre, iba muy bien, pero el hombre tenía poca fe. Por eso el Señor le dice en el versículo 16, ¿verdad? No, hasta el 16. Ese es el 14.
A ver, el que sigue. Ajá, a ver. Dice en la última parte, creo que es el 17. A ver, sí, a ver el 17, Emi. Creo que es el 17. Uno más. Ahí, generación incrédula. O sea, este hombre empezó bien, porque se postró, pero no tenía fe. ¿Sabe cuánta gente yo he visto cuando en el 12 de diciembre se van caminando desde, no sé, en puras rodillas? En puras rodillas. Y a veces a mí me preguntan, pastor, ¿y por qué hay gente que aún yendo allá a la villa, a la basílica, reciben un milagro? ¿Sabe? Porque muchas veces esa gente, aunque va a un ídolo, por la fe que tiene, se desata un milagro. Equivocadamente, pero tienen fe. A veces a nosotros nos cuesta trabajo postrarnos ante el único que tenemos, el todopoderoso, el que vive y el que reina, el verdadero. Y nos cuesta trabajo. Y esa gente que lo hace ante un falso, ante un Dios falso, una imagen, ahí se van de rodillas y de rodillas y de rodillas. Yo sabe cómo me recluté en el catolicismo y en la brujería con mi abuela y con mi padre. Mi padre me llevaba todos los diciembres, nos íbamos 3 o 2 días antes, desde la primer caseta de Querétaro, que era Tepozotlán, hasta la villa, caminábamos. Y yo, ay no hermano, ya a los 3 kilómetros yo ya iba bien rosado. Yo le decía a mi papá, oye papá, pero yo era un niño de 10 años, tenía la edad de David. Yo le decía, ay papá, pero ¿por qué tú no pagas la manda solito? ¿Por qué no me dejaste a mí en la casa? No, es que mira, yo hice la promesa que tú me ibas a acompañar. Y yo le decía, ¿no le puedes decir ahí a quien le dijiste, pues que te arrepentiste y que me quedé a ver la tele? No, me acompañas. Y yo veía en medio de mi inocencia, yo lo acompañaba con su inocencia más sumada a su fe. Él estaba agradecido por muchas cosas que había vivido y no iba a pedir, él iba a agradecer. Si ellos vivían eso, nosotros, imagínense, con el rey todo. A veces yo les digo, hermanos, ¿quién quiere testificar? Y parece que les dio artritis en la lengua. Si quiero, no quiero. No, tú pásate y testifica porque tú glorificas al Señor. Si tú has recibido un milagro, busca al pastor antes de que acabe el culto. Busca al anciano. Anciano, quiero testificar. Nunca el programa de esta iglesia le va a decir a un testimonio, no hay tiempo. Nunca, no podría ser así porque la gloria se la tiene que llevar el Señor, no el que está predicando. Si usted tiene un testimonio que vivió una semana, pastor, yo viví algo poderoso esta semana y sí hermano, no hay problema. Así yo tenga que cortarle aquí pararle y con tal de escuchar lo que Dios hizo para glorificarlo a Él. Ellos no sabían de quién era el Dios verdadero y lo hacían en agradecimiento, mucho más nosotros. Bendigamos el nombre de nuestro Dios. Voy terminando. La postración es la entrada a un milagro de Dios. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Fíjese bien cómo entró, postrándome y pidiendo. O sea, él no llegó con la mano en la cintura. No, postrándose y pidiendo, dígalo, postrándome y pidiendo. La mejor oración comienza de rodillas, Lucas 22:41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba. Que son más o menos 15 metros, un tiro de piedra. 15 metros y se postró y comenzó a orar. Si Jesús se postraba, ¿por qué nosotros no lo hemos de hacer? ¿Somos mayores a Jesús? Mira, hay momentos donde sin que te lo indique Brenda Baños o Lilia o el anciano o quien esté dirigiendo, ¿tú te quieres postrar? Póstrate. Por eso ahora estamos apagando la luz. No para que tú estés con la cartera, ay Dios mío, no me vayan a atracar aquí. No, te postras. ¿Qué te importa? Mira, ya con las luces apagadas, no te diste cuenta quién se postró, quién no sé quién lloró, quién no. Tú póstrate. Busca al Señor con todo tu corazón. Y si no lo haces aquí, hazlo en tu casa, donde quieras, pero tú lo puedes hacer. Esteban, cerca de la muerte, se postró al Señor. Hechos 7:60. ¿Sabe cuánta gente he conocido en terapia intensiva, terapia final, que ni aún estando en sus últimos días postran o doblegan su corazón al Señor? Porque hay mucha gente que aún estando cerca de la muerte no lo doblegan. Y no, oye, ¿sabes qué? No te puedes ni morir. Mira, ya llevas tantos días en terapia. No voy a perdonar a nadie. Y no se doblegan. Veamos a Esteban en Hechos 7:60.
Cayendo de rodillas, póngalo ahí, y puesto de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Pues lo apedrearon, ¿verdad? No lo durmió, no se durmió, lo durmieron. No des el que sigue, ya me perdí con los números. No des una respuesta sin antes postrarte al Señor. Que ya te dieron un anillo de compromiso, ya te pidieron el tesorito, no le digas nada. Póstrate al Señor y dile: Señor, yo quiero buscar tu voluntad. ¿Será que yo tengo que casarme con este varón, con esta mujer? ¿Será que tengo que aceptar esta opción que tú me das? Este trabajo que tú me das. Mire, Hechos 9:40 dice: mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. ¿Ya vio? ¿Por qué lo sacó? Había una niña, Tabita, que se había muerto, y sacó a todos. Porque cuando él se postró, le preguntó primero al Señor: ¿es tu voluntad sanarla? ¿Qué pasaría el día que a ti Dios te use para resucitar un muerto? ¿Cómo lo harías? Aquí está el principio bíblico. Ni Pedro ni ningún apóstol resucitó a nadie sin antes preguntarle al Señor. Dice: Pedro sacó a todos, se arrodilló, oró, y volviendo al cadáver dijo: niña, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ella no lo hizo en sus fuerzas, no dijo: ahorita hay mucha gente, me voy a lucir. No. ¿Sabe cuántas cosas tenemos que resucitar en nuestra vida? Muchas, empezando muchas veces por nuestra sonrisa, por nuestro corazón, por nuestro ministerio, por nuestro matrimonio. Desde ahí hay que comenzar a resucitar muchas cosas. Porque algo que se tiene que resucitar es porque está muerto, ha muerto. Y el Señor mandó al apóstol a resucitar a esta mujer, pero primero él accedió. Siguiente, podemos postrarnos en conjunto, en grupo. Hechos 20:36. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y dice también en Hechos 21:5 que en el mar se postraron. O sea, no hay lugar específico para postrarnos. En el mar, mire, y pasando aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres y sus hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Imagínense. Pues sí, pastor, ¿sabe por qué no me postro? Pues aquí en el polvo. No, lléveme a Cancún, ahí en la arena blanca, y me postro, aleluya. Ahí Dios está probando tu corazón, dice el Señor. Si tú te postrabas ahí en la iglesia polvosa, te voy a llevar a que te postres ahí a Varadero en Cuba, ¿verdad? Ay, aleluya, va a decir uno. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si estás esperando las condiciones perfectas para postrarte? ¿Será que estás esperando las mejores condiciones para postrarte? ¿O aún Dios ha visto tu corazón que tú te postrarías donde sea? Y Sansón, para terminar, Jueces 16:19, perdió su cabellera de rodillas ante una mujer. Escuche bien esto. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera, y luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. No se postró ante el Dios eterno, se postró ante Dalila, ¿verdad? Ante la mujer. Y ahí le cortaron el pelo. Cuando tú te postras, yo he conocido, y lo voy a decir con respeto, he conocido maridos y mujeres que en una discusión la mujer se le ha arrodillado al marido. Perdóname, eso no es correcto. Ante el Rey Todopoderoso, póstrate. Si los mismos apóstoles, cuando se postraron a los ángeles, ¿qué les dijeron? No, párense, porque somos consiervos. Solo ante el Eterno, póstrate. Ante la cruz, a entregarle todo al Señor. Pero no, pastor, yo ya me hubiera dicho antes. Yo ya me le postré ante el del metro, porque como no traía boleto, me postré ante el del policía del metro, que déjame pasar en el torniquete. Párate en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado: párate y postra ante el Rey Todopoderoso. Yo quiero que te levantes y que podamos en este momento pedirle al Señor en su poder y en su gloria: Señor, queremos postrarnos ante ti. Vamos a entonar un canto, el último canto que estábamos con el grupo. Exáltate, ¿sale? Y vamos a dejar que en este momento, vamos a apagar las luces, por favor, Fer.
quiero ir cerrando este tema y me gustaría que con todo tu corazón de lo que Dios te ha hablado, tú que has recibido esta enseñanza, si te quieres ahí sentar o te quieres aún mantener, solo dobla tu cerviz. El Señor comienza con la cerviz, son las tres etapas. Tu cerviz la dobla, luego empieza por los lomos, te va doblando tus lomos, te sientas y terminas cuando menos tú lo esperas postrado ante el Rey.